¿Bendecidos? Amén, gloria a Dios. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y tomen su lugar. ¿Alguien viene hoy por primera vez? Tenemos una invitada por ahí atrás, gloria a Dios. ¿Cuál es tu nombre? ¿Lu? Luz, perdóname, es Lu, así nada más. Lourdes, sí. Perdón, bienvenida, Dios te bendiga. Es que no te escucho hasta acá. Les doy la bienvenida también a todas y a todos los que estamos aquí. Y pues ahora nos ha tocado la bendición de compartir a nosotros los jóvenes. Y pues primero, antes que empecemos, aunque ya oró nuestro hermano Dan, vamos a hacer una pequeña oración poniéndonos todos de pie, por favor. Para que el Señor sea quien respalde su palabra. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones recibidas hasta el día de hoy. Gracias por la misericordia que tienes para con nosotros, porque nos permites estar aquí en tu casa una vez más para darte gloria, pero también, Señor, para dejarte todas nuestras cargas y arrepentirnos, y así debe ser. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí y te pido, Padre, que en esta noche seas tú hablando a través de nosotros, que no sea vana la palabra que salga de nuestra boca, sino que todo lo que digamos sea para edificación. Quita de mí y del hermano Pedro lo que no te agrade, y que todo lo que se diga sea conforme a tu misericordia y a tu palabra. Úsanos, ten misericordia, y que tu Espíritu Santo sea sobre todos los que estamos aquí. Te doy gracias por Cristo Jesús. Amén. Y antes de que tome su asiento, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo, en su capítulo 1. En su versículo 18. Y vamos a leer todos juntos hasta el 25 con la ayuda de Dios. Y la palabra del Señor dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pueden tomar su lugar. Como podíamos ver en la obra que presentaron los jóvenes, nos dimos cuenta que pese a que a la protagonista un ángel se le presentó, ella en realidad no estaba recibiendo la palabra del ángel. Si se dieron cuenta, no ayudó a nadie. Es más, los trató con desprecio y los trató mal. Y esto es todo lo contrario a lo que hizo José. En esta semana recordamos el nacimiento de Jesús. Pero a veces no hablamos de otros personajes relevantes como José y María. Y hoy queremos hablarles sobre la persona de José, que es muy interesante y que a diferencia de nuestra protagonista, él, aunque tuvo dudas, tomó la palabra del ángel, aunque tuvo miedo, hizo lo que Dios le mandó a través del ángel. Hoy en día nosotros como cristianos puede ser que cuando el Señor nos dice que hagamos algo, nos entre la duda, ¿no? Y nos dice, ve a predicar allá a otro lugar, tienes que ir a un hospital, tienes que ayudar. Y al principio uno puede decir, ay, es que tengo miedo, me da miedo predicar. O es que me da miedo porque yo no sé, porque yo apenas llevo un año congregándome y es muy difícil.
Y también viene la incredulidad. Es que, ¿y si yo voy y predico y no me sale? Es que si el Señor me dice que yo haga esto, que yo haga el otro, y si no puedo, y muchas veces pasa eso, ¿no? Y se siente muy feo. Y en la persona de José vemos en esta porción bíblica que José al inicio se preguntó, pues, ¿por qué no? Probablemente cuando se enteró que María estaba embarazada, dudó. Y por las costumbres de ese momento, pues fue muy difícil porque no podía casarse con alguien que ya estuviera embarazada, ¿no? Eso estaba mal. Pero aún así, el Señor habló con él directamente a través de un sueño y le dijo, no temas. Y el Señor hoy nos dice a nosotros que no temamos. A José se le dio una gran comisión, ser padre de Jesús, de nuestro Salvador, de enseñarlo, de instruirlo en sus primeros años, de crecer con él. A diferencia de Zacarías, que fue incrédulo, ¿y qué le pasó a Zacarías por ser incrédulo? Se quedó mudo. Pero José no. José, después de haber pensado en dejar a María, porque, pues, ¿qué iban a decir de él? Probablemente pensó que se iban a burlar de él, o que iba a haber muchos problemas, porque él no había conocido a su mujer, ni siquiera se habían casado. Pero lo que hizo José fue escuchar la voz de Dios, pero no como nuestra protagonista, nada más escucharla, sino entenderla con el corazón. Muchas veces creemos que estamos escuchando la voz de Dios, pero no es así. A veces no nos detenemos a escucharla con el corazón, con su palabra. Para escuchar a Dios necesitamos de todo. Necesitamos estar en oración, necesitamos estar en comunión con Dios para poder escuchar lo que Él nos dice y poder tomarlo y poder ser valientes como José. Dice la palabra de Dios que José era justo. En el 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José no era cualquier persona y María tampoco. Por eso el Señor los eligió para que Jesús naciera a través de esta familia. Pero ustedes se preguntarán, bueno, José era justo, qué bueno, ¿no? No, una persona justa no significa que está libre de pecado. No significa que nunca va a cometer nada malo. Ninguno aquí y ninguno en ese momento estaba libre de pecado, porque la misma palabra lo dice, que no hay justo ni aún uno, más que Jesucristo. Y entonces, ¿por qué la palabra dice que era justo? Porque en esa traducción, la palabra justo hace referencia a las personas que intentan agradar a Dios, que todo el tiempo están en constante crecimiento para agradar a Dios. Como dice Pablo en la palabra, prosigo al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los días se esfuerzan un poco y un poco más para llegar a esa estatura. No significa que no van a fallar. Y así como ellos, no significa que nosotros no vayamos a fallar. Significa que debemos esforzarnos. José era una persona que era justa, porque así cuando vio que María estaba embarazada, no quería que hablaran mal de ella tampoco y le iba a dejar. Y le iba a dejar secretamente, porque era una costumbre importante no decir, ¿no? que la mujer estaba encinta. Sin embargo, en esa justicia de la que habla la Biblia a través de José, significa que también debemos ser misericordiosos, que debemos ser, como decía nuestro hermano Cristian hace un momento, empáticos. Y José en ese momento no lo entendía, porque además José es hombre, ¿no? Y María era mujer y no podía comprender lo que le sucedía, pero aún así, cuando escuchó la voz del ángel que le dijo, no temas, por ese corazón recto que tenía José, tomó a María por mujer. Yo sé que muchas veces, la mayoría de los que estamos aquí, se nos ha dicho que debemos hacer algo como cristianos. Es que debemos ser agradecidos. Debemos también darle a los demás de lo que tenemos. Y es que los niños deben ofrendar. Y es que esto, y es que el otro. Pero ¿cuándo en realidad lo hacemos por amor?
¿Cuándo nos detenemos y decimos, lo voy a tomar porque es lo que me dice Dios a través de su palabra? ¿O solo lo hacemos para decir, como nuestra protagonista? No, ahorita no, porque tengo cosas más importantes que hacer. Pero nos encanta decir, somos hijos de Dios, somos cristianos verdaderos, pero veo a alguien sufriendo y no le ayudo, o veo a alguien en necesidad y no oro por esa persona. ¿Lo hacemos con amor? O si lo hacemos, le ayudamos, pero hay que tomarnos la foto para que en la selfie se vea que te estoy ayudando. No, hermanos, hay que ser un poco más como José. Sí, con todo el miedo, con todo lo que tenía encima, aún así tomó a María por mujer, porque Dios le dijo que lo hiciera. Pero no lo hizo solo porque Dios le dijo, sino porque su corazón era justo y estaba tan cerca de Dios que no le fue difícil. Después de eso dijo, después de que el ángel le dijo, no temas, porque tu esposo va a dar a luz a Jesús, a tu Salvador también, porque José iba a ser padre del Salvador, padre terrenal del Salvador. Qué fuerte, qué difícil, qué importante. Si de por sí, no me van a dejar mentir los que son padres, es complicado tener hijos. Ahora imaginen ser padres del Salvador, es aún más complicado. Pero aún así José tomó a María sin miedo, después de eso. Y en la palabra de Dios, en Mateo, lo que hace este evangelista es decirnos la genealogía en el primer capítulo, de dónde va a nacer Jesús y de dónde viene José. Y dice que José viene de la descendencia de David. Pero José en ese momento no tenía reino, no tenía castillo. Sabemos por el contexto que el Imperio Romano estaba oprimiendo al pueblo judío. Y entonces, cuando José se enteró de esto, no debió haber sido fácil, porque no tenía nada más. Era un carpintero y no tenía un reino, no tenía nada que ofrecerle a este Salvador. Y Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido. ¿Y por qué es el Rey prometido? Porque Él iba a ser más que solo un reino. Iba a tocar a nuestros corazones, iba a nacer, sí, en este mundo como hace 2000 años, pero también hoy en nuestro corazón, para que ese nacimiento haga que nosotros seamos proactivos como hizo José. Y el Señor le dijo algo muy importante: no tengas miedo. Y durante todo el durante todo el libro de Mateo, dice la palabra de Dios para que se cumpla lo dicho por el Señor. Como veíamos ayer, el nacimiento de Jesús fue una profecía y se estaba cumpliendo. Pero el Señor tomó personas justas, pero también comunes, como nosotros. El Señor no busca gente que tenga los mejores estudios, bueno, sí también, pero no necesariamente solo ellos. No busca a los que sepan ser oradores, no busca a los que tengan una profesión solamente o los que tengan mucho dinero. Busca a personas como nosotros, como usted y como yo, que a veces no tenemos nada, pero nos pide que le demos todo. Así como José, al recibir a María, dio todo. No le dio su dignidad, su orgullo, porque iban a hablar mal de él. Pero el Señor hoy nos pide que seamos un poco como José, que nos esforcemos en ser justos y que no importando lo que no tengamos, demos lo que sí tenemos, que es amor por Él. Ese pequeño que nació hace 2000 años, hoy quiere nacer en nuestro corazón, pero de verdad, para que nosotros tomemos acción, para que cuando venga una mujer embarazada y nos pida ayuda, no digamos, estoy ocupado, para que cuando venga alguien y nos diga que está en necesidad, no le digamos, pues, échale ganas, sino que como hermanos nos dolamos por estas personas y podamos hacer más por ellos. Y hoy yo les pregunto,
Si la profecía dice que iba a nacer Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y en ese momento José lo tomó para sí mismo y dijo, Dios va a nacer, Jesús va a venir a esta tierra, nos va a salvar y Dios va a estar conmigo. Yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿por qué no tomamos esta palabra? Jesús ya nació, y no solo nació, y no solo vino y hizo muchos milagros, sino que también entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, porque nos ama, porque nos amó en ese momento, nos ama hoy y nos amará. ¿Por qué no tomamos que el Cristo vino y está con nosotros para tomar valentía, tomar valor y decir, Dios mío, heme aquí, quiero ser justo como José, para que cuando tú me mandes a hacer algo tan difícil, algo que yo no entienda, como se lo mandaste a él, pueda hacerlo? Porque de nosotros puede el Señor hacer maravillas con su pueblo. Usó a muchos varones justos, usó a Noé, usó a Abraham, usó a Pablo. Después de que Pablo había sido una persona injusta, se convirtió de sus malos caminos y el Señor lo usó. Así también nos puede usar a nosotros. Solo debemos decir y creernos que Emmanuel, Dios con nosotros está, y ser valientes como José. Dios les bendiga. Vamos a estar atentos con nuestro hermano Pedro. ¿Cuántos glorifican a Dios? Glorificado sea tu nombre, Señor. Como se mencionó antes, mis hermanos, Mateo en su Evangelio cita constantemente el Antiguo Testamento para mostrarnos que Jesucristo es el Rey prometido. Y en esta primera cita encontramos uno de los grandes misterios, ¿no?, con los que estoy seguro que si hoy estamos gozosos, nos vamos a sentir mucho más gozosos. Vayamos por favor a Isaías capítulo 7, versículo 14 al 15, por favor. Repito nuevamente, Isaías capítulo 7, versículos 14 y 15. Con un fuerte amén me responden cuando lo tengan. La palabra del Señor dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Gloria a Dios. A lo largo de la historia, mis hermanos, ha habido muchos aparentes salvadores, ¿no? Muchos de ellos, lamentablemente, se convirtieron en personas malas, por ejemplo, dictadores, podemos decir. Algunos de otros se convirtieron en líderes de alguna secta que lamentablemente cobró la vida de muchos, ¿no? Todos estos tienen algo en común: se volvieron criminales, atentaron contra la vida de aquellos que habían puesto su confianza en ellos, ¿sí? Desgraciadamente es así. ¿Y es por qué? Porque normalmente ponemos nuestro enfoque en el hombre y no lo ponemos donde debe de ser, que es en Dios, ¿ok? Pero en este punto de la historia, mis hermanos, José y María habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para una misión muy especial e importante: traer y cuidar al Salvador del mundo, como ya había mencionado Merari antes. Mateo nos recuerda que este Salvador sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sin embargo, vemos que la orden del ángel fue que lo llamaran Jesús.
Si leemos las Escrituras de una manera superficial, pareciera que hay una contradicción, pero ¿qué tan cierto es eso? Ya mencionamos que el Evangelio de Lucas nos presenta que Jesucristo como el Hijo de Dios, es presentado como el Hijo de Dios, y Mateo nos lo presenta como el Rey prometido. Pero al observar el Evangelio de Juan, vemos una faceta más profunda del Señor Jesucristo. Vayamos todos, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, por favor. Repito, Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Amén, cuando lo tengan, por favor. Perfecto. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde el principio de este Evangelio, Juan quiere que pongamos el enfoque y nuestra atención en Jesucristo como el Verbo, la palabra de Dios, y como Dios mismo que se hizo carne y habitó entre nosotros. De hecho, una de las expresiones de Jesús que Juan registra constantemente es yo soy. ¿Han escuchado eso? Amén. Este término era exclusivo para referirse al Señor Dios, ya que así se había presentado ante Moisés en la zarza ardiente, no sé si lo recuerdan. Por esta razón entendemos el por qué los líderes religiosos de ese tiempo tomaron piedras para arrojarle al Señor después de declarar su preexistencia antes de Abraham. Y esta cita la encontramos en Juan 8, 58 al 59. Anótenlo ahí para que lo tengan. Esta misma palabra, yo soy, aparece 7 veces en el Evangelio de Juan para mostrarnos quién es Jesucristo. En Juan 6, 35 al 48 nos dice que es el pan de vida. En Juan 8, 12 nos dice que es la luz del mundo. Amén. En Juan 10, 11 al 14 nos dice que es el buen pastor. En Juan 10, 7 nos dice que es la puerta. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, 25, nos dice que es la resurrección y la vida. En Juan 14, 6 nos dice que es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Y en Juan 15, del 1 al 5, nos dice que es la vid verdadera. Todos estos títulos empiezan con esta palabra, yo soy. ¿Sí? Y la última vez que aparece esta palabra en el Evangelio de Juan es cuando Jesús es aprehendido en el jardín del Getsemaní. Vamos a Juan 18, por favor. Juan 18, versículos 6 al 8, por favor. Aquí vamos a leer todos juntos a una sola voz, ¿ok? Pero díganme amén cuando lo tengan, por favor. Muy bien, la palabra de Dios dice así: cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Síganme. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Amén. Yo me imagino esta escena, mis hermanos, y al momento de decir yo soy, cómo caen estos soldados y todos los que los querían aprender, y aún así no fueron capaces de darse cuenta que estaban ante el gran Señor. No sé qué pensamos nosotros al respecto de eso, ¿no? Muchas veces Dios se nos presenta en nuestras vidas, muchas veces Dios está con nosotros, pero no nos damos cuenta de eso, y eso es algo para meditar bastante. Pero aún en el momento de su aprehensión, Jesucristo demuestra que Él es el gran yo soy. Hay muchísimo, bastante que hablar sobre este punto, pero hasta donde hemos visto, creo yo que ha quedado muy claro, ¿no?, que Jesucristo es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Sin embargo,
Recordemos lo que Isaías dijo en el capítulo 7, versículo 15, que comería mantequilla y miel hasta que aprendiera a diferenciar entre lo malo y lo bueno. Aunque Mateo no menciona esta cita en su evangelio, este texto nos hace mirar un poco la naturaleza humana del Verbo, que es Jesucristo, Dios mismo. En la lectura, vamos a hacer lectura, por favor, de Lucas capítulo 2, versículo 52. Repito, Lucas 2, versículo 52. Vamos a leer todos juntos a una sola voz y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Mis hermanos, Dios está con nosotros. No solamente porque el gran yo soy se manifestó con señales, con sanaciones, fue perdonador de pecados, resucitó a los muertos, incluso Él mismo se levantó de entre los muertos, cosas que solamente Dios puede hacer. No solo por eso, sino también porque mostró su gloria con gracia y verdad al hacerse como uno de nosotros. Tuvo hambre como cualquiera de nosotros. Tuvo sed como cualquiera de nosotros. Necesitó ser enseñado como hoy necesitamos ser enseñados. Lloró por la muerte de un amigo. ¿Quién era ese amigo? Amén. Se lamentó por su pueblo, ¿no? Y sintió la angustia al saber que pasaría los dolores del Calvario. Él se humilló desde su nacimiento en un pesebre y fue obediente hasta la muerte. Su muerte no fue una de las peores ejecuciones de aquel tiempo. Sabemos que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Fue tentado en todo, pero a diferencia de nosotros y a diferencia de José también, a pesar de que él es llamado justo, él, Jesucristo, no pecó en ningún momento. Por esta razón fue exaltado a lo sumo, y toda rodilla un día se doblará y confesará que el Señor Jesucristo es el Señor de todas las cosas y de toda la creación. Amén. Esto fue el punto 2. Quiero pasar al punto 3. Y es un poco breve. Para eso tenemos que ir a Mateo, nuevamente, capítulo 1, versículo 24 al 25, por favor. Me dicen amén cuando lo tengan. La palabra de Dios dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué hizo José después de recibir la instrucción del Señor a través del ángel? ¿Qué hizo? Obedeció, ¿verdad? Obedeció, pero no solamente fue una obediencia de, sí, te hago caso, gracias, sino que se puso en acción, ¿sí? Vemos aquí el texto que dice que aceptó a María, por lo tanto aceptó también al Señor y le puso por nombre Jesús, tal cual se le había instruido el ángel. Lo mismo lo hizo María cuando recibió la visita del ángel. Y aquí cabe una pregunta para todos nosotros. Yo me incluyo, por supuesto. ¿Qué hay de nosotros hoy en día? Creo que todos sabemos y estamos atentos de la escuela dominical. Amén. Escuchamos la predicación de los domingos, escuchamos la predicación de los viernes, venimos a las oraciones, ¿no? A lo mejor en lo privado hacemos devocionales o hacemos pequeños estudios de las Escrituras, las leemos, tratamos de entenderlas, ¿sí? Muchísimas cosas podemos hacer, pero ¿qué hacemos con todo esto que absorbemos, que aprendemos? ¿Nos ponemos en acción o seguimos durmiendo?
Pasan los años y muchas veces permanecemos en el mismo estado en el que empezamos. Hermanos, entendamos esto. Los tiempos, y esto cabe decirlo dentro de este mensaje, sí, que a pesar de que son previos a la Navidad, vale la pena mencionarlo, porque lamentablemente no todos pasan una buena Navidad y aún así son agradecidos con Dios. Sabemos que los tiempos son malos, los que están por delante, ¿sí? Y no solamente porque eso es lo natural de la vida. Sabemos que un día la muerte va a llegar a nuestras casas, la enfermedad, van a llegar las dudas, a lo mejor como a José le sucedió. Van a llegar 1001 cosas que van a escapar de nuestra comprensión. Pero también, más allá de eso, en el ámbito general, también la Biblia nos dice que los tiempos no serán buenos en el futuro, ¿sí? La Biblia nos dice que los tiempos se pondrán cada vez más peores, se pondrán difíciles. Pero ¿cuántos de nosotros confiamos que Emmanuel está con nosotros? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos de dificultad? Porque, mis hermanos, los tiempos malos no los podemos negociar, no podemos ponernos delante de Dios y decir, oye, que a mí no me pase nada malo, ¿no? Porque soy hijo tuyo. Si no, pregúntenle a Job cómo le fue, ¿no? Los tiempos malos no son negociables. Lo que sí es negociable es cómo vamos a actuar ante esas situaciones. ¿Qué vamos a responder? ¿Cuál será nuestra disposición ante el Señor cuando nos pida algo? Aun cuando nosotros no somos capaces de comprenderlo del todo. José no entendía lo que estaba pasando. Seguramente estaba en una lucha interna sobre si debía castigar a María por su infidelidad o dejarla en secreto. Sabemos que fue lo que decidió, ¿no? Decidió dejarla en secreto porque, como se mencionó antes, Él es justo y los justos también practican la misericordia, ¿ok? Pero cuando la voluntad de Dios le fue revelada, no dudó en obedecer a pesar de todo. María tampoco entendía cómo iba a dar a luz. De hecho, en el Evangelio de Lucas menciona eso, ¿no? ¿Cómo yo voy a dar a luz a un niño si no he conocido hombre? Pero ¿qué hizo María? O más bien, ¿cuál fue la palabra que usó María? ¿Alguien la sabe? Soy tu sierva, soy la sierva del Señor. Hágase conmigo tal cual. Nosotros estamos en esa capacidad, en esa disposición. Porque sí, en los tiempos buenos nos podemos gozar, podemos disfrutarlo, ¿no? Podemos tener en la mente que Jesús se va a presentar delante de nosotros como tal vez los judíos lo pensaban en su tiempo, pero no sabemos cómo se va a presentar delante de nosotros el Señor para ponernos a prueba, ¿sí? Para ver qué tan justos somos. No sabemos qué es lo que el Señor nos va a pedir. Hoy ustedes y todos nosotros, incluyéndome, claro, estamos en esa disposición de aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, obviamente conforme a su palabra, ¿no? Porque el Señor habla a través de su palabra. Pero ¿estamos dispuestos a dar de comer al hambriento? Como dije antes, no todos pasan una feliz Navidad. Hay gente que hoy va a pasar la Navidad triste. Hay gente que va a extrañar a alguien en Navidad. La voluntad de Dios es que nosotros consolemos a los afligidos. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer tal cosa? ¿O decidimos
ser incrédulos y solamente quedarnos en nuestro centro, en nuestro círculo familiar, entre conocidos, entre el calor y la comodidad. ¿Qué decidimos, mis hermanos, no? En la vida hay muchas cosas que no entendemos y llegarán, como dije antes, llegarán tiempos en que todo será más caótico y confuso. Pero recordemos que estamos en tiempos de Adviento, ¿no? Creo que todos nosotros sabemos que los días previos a la Navidad se llaman tiempos de Adviento, ¿no? Adviento, ¿qué quiere decir? Antes de la venida, ¿no? Y hoy estamos en tiempos de Adviento también. Pero no porque estamos en diciembre, previos al 25, sino porque comenzó el final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Sí, porque un niño nos es nacido, pero ese pesebre está vacío hoy. El Hijo de Dios, el Emmanuel, fue colgado en un madero, pero esa cruz está vacía hoy. El Señor fue sepultado, pero la tumba está vacía hoy. Y Él ascendió a los cielos y el mensaje era claro: los últimos tiempos han comenzado. Hoy, cada uno de nosotros estamos viviendo este tiempo de Adviento previa a su segunda venida. Ya no nacerá en un pesebre, ni será ejecutado, sino que Él volverá con poder y con gran gloria. Él vendrá a separar los cabritos de las ovejas. ¿En qué grupo te sientes hoy identificado? ¿Sientes que no estás preparado? Hoy es un buen tiempo de Adviento para prepararnos, pero no nos vamos a poder preparar, mis hermanos, si no tenemos esto aquí clavado en la mente y en nuestro corazón y en el espíritu, que Emmanuel está aquí con nosotros, ¿sí? Es necesario que entendamos esto, porque así vamos a poder tanto disfrutar los buenos tiempos, los tiempos de alegría, los tiempos de gozo, así como también vamos a poder traspasar los tiempos difíciles. Y los tiempos son difíciles, pero en el Señor estamos confiados, porque ya un niño nos nació, ya un niño fue entregado a nosotros como hermanos, Dios nos ha dado un regalo muy grande, enorme, y no puede dar un regalo más grande porque no lo hay. Nos ha dado a Emmanuel, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Qué más queremos, no? Lo tenemos todo. La presencia de Dios está con nosotros. Y no conforme con eso, que vino en carne, hoy habita en nuestros corazones, ¿sí? Y esto debe impactar nuestras vidas en todos los ámbitos. Así como José, que a pesar de que no entendía lo que estaba sucediendo, fue impactado por este mensaje del ángel y creyó en que María iba a dar a luz al Salvador. Y así como María se dispuso a ser sierva del Señor y aceptó al Salvador en su vientre, hoy nosotros también tenemos que tener esa misma disposición. Creer que el Salvador ha llegado, creer que Jesucristo vivió y que sigue vivo en nuestros corazones, y que sigue vivo en el prójimo, y que sigue vivo en todas las cosas. Preparémonos, mis hermanos, preparémonos no para recibir un niño en el pesebre, sino para recibir al Rey de la Gloria, al Yo Soy, a Emmanuel, al Dios Todopoderoso. Preparémonos porque el tiempo es corto. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Y vaya que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Porque si Dios hubiese querido, no nos hubiera dado ningún tiempo, ¿no? Y tiene toda la razón.
pero nos vio a nosotros por encima de los ángeles. Y eso tenemos que valorarlo mucho. A lo mejor algunos de nosotros no nos hemos puesto tal cual en disciplina con el Señor. Tal vez hemos cerrado nuestro corazón al prójimo. Tal vez no hemos dejado que entre Emmanuel a nuestras vidas. Pero no es tarde, ¿no? La evidencia de que no es tarde es porque están aquí. Y estamos todos aquí. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, ¿verdad? Hay que aprovecharla, ¿no? Pero tenemos que dejar de estar dormidos, porque una vez que José despertó, se puso en acción. Y nosotros a veces estamos dormidos, seguimos en un letargo pensando, la venida del Señor va a tardar mucho. Pero no, mis hermanos, no sabemos en qué momento llegará. ¿Conocemos las señales? Sí, por supuesto. Pero nadie sabe la hora ni el día en que el Señor vendrá. En lo que nos preguntamos eso, en lo que tratamos de entender eso, que vaya, el Señor no nos ha permitido entender los tiempos y de dar una fecha exacta, ¿no? Nos ha pedido hacer su voluntad, nos ha pedido ponernos en acción, nos ha pedido hacer lo que Él ha dejado en su palabra. Esa es la mejor forma que hoy nosotros tenemos de ponernos en la espera, en la preparación. Preparemos nuestros corazones hoy en este tiempo de Adviento y de Navidad. Recordemos cuán es importante aprender del ejemplo de José, cuán es importante aprender del ejemplo de María y de todos los siervos del Señor. Y nosotros no solamente seremos llamados ni hijos de David, ni hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces actuemos como tales. Dejemos lo pasajero a un lado. Desprendámonos de los ídolos de nuestro corazón. Desprendámonos de lo superficial con el que podemos adornar nuestras vidas y nuestra vida espiritual. Y empecemos a poner nuestro enfoque en Emmanuel, porque Dios hoy está con nosotros. Para terminar, mis hermanos, hagamos lectura de Efesios 5, por favor. Efesios 5, versículo 14 al 17. Vamos a ponernos de pie también. Y como toda la palabra de Dios es un mensaje y es una carta de amor y de exhortación a nosotros, también estos versículos abracémoslo como una llamada de atención para nosotros. Vamos a leer todos unánimes, fuerte, por favor. La palabra de Dios dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sentémonos. Hoy es un buen día, mis hermanos. El día de la salvación está para todos ustedes. Amén. Aprovechemos el tiempo. Recordemos en esta época de la Navidad que Emmanuel nos ha nacido y que Dios hoy está con nosotros. Que Dios nos ha visto, aún a pesar de nuestras imperfecciones, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestras debilidades. Dios se ha compadecido de nosotros y nos ha dado a su Hijo amado. Y no solamente lo dio tal cual como entregarte una cosa, sino lo dio para ponerse en nuestro lugar y morir por nosotros. Y resucitó al tercer día. Y hoy, gracias a eso, nosotros tenemos acceso a esa salvación. Así que cantemos villancicos, cantemos
todo lo que sea de Navidad, pero siempre recordando que Dios está con nosotros y que siempre estará con nosotros aún en medio de la duda. Amén. Eso es todo de mi parte. Gracias.